Si ahora mismo sientes que trabajas, cobras, pagas y aún así el dinero nunca alcanza, no es porque seas malo con el dinero, es porque nadie te enseñó el orden correcto para manejar las deudas. Y ese error silencioso es el que mantiene a millones de personas ahogadas financieramente durante años, viviendo al límite y normalizando el estrés financiero como si fuera algo normal. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has sentido ansiedad solo con ver tu cuenta bancaria? ¿Has pagado una sola deuda solo para sentir alivio unos días y luego volver exactamente al mismo punto? Esa sensación de respirar tranquilo por un momento y volver a ahogarte no es casualidad. Es el resultado de pagar sin estrategia, sin sistema y sin claridad. La mayoría de las personas cree que el problema es ganar poco, pero la verdad es más dura. Hay personas que ganan bien y aún así están endeudadas hasta el cuello. Pero el problema no es el ingreso, es el desorden. Y las deudas, cuando se manejan mal, se convierten en una trampa invisible que se va cerrando mes a mes sin que te des cuenta. Imagínate esto, cada mes tienes varios agujeros en un balde, entras agua, pero se va más rápido de lo que llega. No importa cuánta agua agregues, si no tapas los agujeros primero, el balde nunca se va a llenar. Y eso es exactamente lo que pasa cuando pagas tus deudas sin un orden claro. Pagas al azar, pagas por presión, pagas por miedo, pagas para quedar bien, pero no pagas de forma inteligente ni estratégica. Y aquí viene una verdad incómoda que casi nadie te dice. Muchas personas pagan deudas toda su vida y aún así nunca salen de ellas. Y no porque sean irresponsables, sino porque siguen el orden equivocado. Pagan lo urgente, lo que gritan más fuerte, lo que cobra primero, pero no lo que realmente las libera a largo plazo y les devuelve la paz mental. En este video no te voy a vender milagros ni frases motivacionales vacías. Te voy a explicar paso a paso cómo funcionan realmente las deudas, cuáles te están hundiendo, cuáles te están frenando y cuáles, bien usadas, podrían ayudarte a avanzar. Vamos a hablar de números, pero también de emociones, porque el dinero es tan psicológico como matemático. Vamos a ver qué es una deuda de verdad y no la definición fría de un libro. Vamos a separar la deuda mala de la deuda buena, porque no todas las deudas, aunque lo creas, son iguales. Y aunque todas se sienten igual de pesadas cuando no sabes manejarlas. Y te voy a explicar métodos probados como la famosa bola de nieve, que no solo funciona en una hoja de cálculo, sino en la mente, que es donde empieza el verdadero cambio financiero. Si alguna vez te has preguntado por qué pagas y pagas, pero nunca avanzas, o por qué el banco siempre parece ganar y tú siempre vas detrás, quédate hasta el final. Porque entender el orden correcto para pagar tus deudas no solo mejora tus finanzas, te devuelve la tranquilidad, el control y la capacidad real de planear tu futuro sin miedo. Este no es un video sobre solamente dinero, es un video sobre recuperar el control de tu vida financiera y dejar de sentir que el dinero decide por ti todos los días. Una carga, en una preocupación constante, pero para entender cómo salir de ellas, primero hay que romper una idea muy importante, y es que una deuda no es solo un número, es un compromiso futuro con tu tiempo, tu energía y tu dinero. Una deuda, en términos simples, es dinero que ya usaste, pero que todavía no has ganado. Es decir, estás trayendo el futuro al presente, y eso no es bueno ni malo por sí mismo. El problema aparece cuando ese futuro llega y ya está comprometido antes de que tú puedas decidir qué hacer con él. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la deuda es solo debo tanto, pero no ven el impacto real. Cada deuda reduce tu margen de maniobra, te quita opciones, te quita tranquilidad y te quita libertad. Y no porque debas, sino porque no controlas el orden ni el propósito de esas deudas. Piénsalo así, tu ingreso mensual es como un ejército que sale a pelear cada mes. Si ese ejército ya está asignado a pagar tarjetas, préstamos, intereses y cuotas, pues entonces no queda nadie para ahorrar, invertir o simplemente respirar. No importa si el ingreso aumenta, si el ejército sigue mal organizado, el resultado será el mismo. Y aquí entra un punto clave que casi nadie menciona, y es que la deuda no se siente peligrosa al inicio, al contrario, suele sentirse cómoda.
te soluciona problemas rápidos, te permite acceder a cosas ahora, pero el dolor viene después. Cuando las cuotas se acumulan, cuando los intereses empiezan a crecer y cuando ya no recuerdas exactamente en qué se te fue todo ese dinero. Por eso, antes de hablar de métodos para pagar, hay que entender por qué la deuda es tan fácil de adquirir pero tan difícil de eliminar. Y no es solo matemática, es comportamiento humano. Nuestro cerebro valora más la gratificación inmediata que el bienestar futuro. Preferimos tener algo hoy, aunque eso signifique sacrificar muchos yo del futuro. Y cuando no hay claridad, todas las deudas se mezclan en una sola bola de estrés. Tarjetas, préstamos, créditos del auto, cuotas sin intereses, todo se siente igual de pesado. Pero tratarlas como si fueran lo mismo es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Porque no todas las deudas cumplen la misma función. Algunas te empujan hacia atrás sin que lo notes, otras te mantienen estancado y unas pocas bien usadas y en el momento correcto pueden ayudarte a avanzar. El problema es que la mayoría nunca se detiene a clasificarlas, solo pagan, sobreviven y repiten. Si no entiendes qué tipo de deuda tienes, es como intentar salir de un laberinto con los ojos vendados. Puedes caminar mucho, cansarte y chocar contra paredes, pero avanzar muy poco. Por eso, el primer paso real para dejar de ahogarte financieramente no es pagar más rápido, es entender qué estás pagando y por qué. En la siguiente parte vamos a entrar en la deuda que más daño hace, la que parece inofensiva, la que se normaliza y la que silenciosamente es responsable de que tantas personas vivan siempre al límite, la deuda mala. La deuda mala no siempre llega como una catástrofe, no aparece como una alarma ni con un aviso de peligro. Llega tranquila, disfrazada de comodidad, de premio merecido, de solución rápida y por eso es tan peligrosa, porque se normaliza. La deuda mala es aquella que no te genera ingresos, que no aumenta tu valor y no mejora tu capacidad futura de ganar dinero. Solo satisface un deseo inmediato y luego te cobra, mes tras mes, con intereses, estrés y pérdida de libertad. Es la deuda que financia consumo, no crecimiento. Hablemos claro, tarjetas de crédito usadas para gastos diarios, compras impulsivas, viajes que no podías pagar, ropa, gadgets, comidas frecuentes fuera de casa, suscripciones que ni usas. Nada de eso es malo en sí mismo. El problema es financiarlo con dinero que no tienes. Y el gran error es pensar, hey, no pasa nada, lo pago después. Ese después llega más rápido de lo que crees. Y cuando llega ya no es solo el valor de la compra, son intereses, comisiones, son mínimos que parecen pequeños, pero que alargan la deuda durante años. Y aquí es donde ocurre algo clave. La deuda mala te roba futuro sin que lo notes. Cada cuota que pagas es dinero que no puede ir a ahorro, inversión o tranquilidad. Y lo más grave, te acostumbras a vivir con el sueldo del mes pasado. Imagina a una persona común, no a alguien irresponsable, a alguien que trabaja, que se esfuerza y usa la tarjeta solo un poco. Luego otra compra, luego un imprevisto. Empieza a pagar el mínimo, se dice cuando me recupere la pago, pero nunca se recupera del todo porque los intereses se comen cualquier avance y como consecuencia vive corriendo detrás del dinero. Y este es el ciclo de la deuda mala: consumo, alivio inmediato, cuotas, estrés y más consumo para compensar ese estrés. Y las instituciones financieras conocen perfectamente este ciclo. Por eso el pago mínimo existe, no para ayudarte, sino para mantenerte dentro del sistema el mayor tiempo posible. El mínimo no está diseñado para que salgas de la deuda, está diseñado para que nunca termines de pagarla. Otro error común es justificar la deuda mala con frases peligrosas. Hey, me lo merezco, todo el mundo vive así, después veo cómo pago. Y el problema no es el objeto que compraste, es el hábito que estás reforzando. Gastar hoy y preocuparte mañana. Y ese hábito repetido durante años destruye cualquier posibilidad de avanzar financieramente, incluso si tus ingresos aumentan.
La deuda mala también genera algo que casi nadie considera, y es la fatiga mental. Pensar constantemente en pagos, fechas, montos e intereses reduce tu capacidad de tomar buenas decisiones. Te vuelves reactivo, no estratégico, y una mente cansada financieramente comete más errores financieros. Por eso, cuando hablamos de salir de deudas, la deuda mala siempre es la prioridad emocional, no porque sea la más grande, sino porque es la más tóxica, es la que no te deja avanzar, la que te mantiene en modo supervivencia. Pero aquí viene la parte importante. Eliminar deuda mala no es solo pagarla, es entender por qué la adquiriste para no volver a caer. Porque si no corriges el comportamiento, puedes pagarla hoy, pero te vuelves a endeudar mañana. En la siguiente sección vamos a hablar de un concepto que tal vez genera mucha confusión, la deuda buena. Esa que algunos defienden, otros odian y que mal entendida se convierte fácilmente en deuda mala disfrazada de inteligente. La deuda buena es probablemente el concepto más mal interpretado en el mundo de las finanzas personales. Para algunos, cualquier deuda es mala. Para otros, casi cualquier deuda se puede justificar. Y ahí es donde está el problema. La deuda buena no es buena por sí sola. Depende del contexto, del momento y sobre todo de la persona que la toma. Empecemos por una definición clara y sin adornos. La deuda buena es aquella que tiene el potencial real de mejorar tu situación financiera futura, no tu comodidad, no tu estatus, no tu imagen, sino tu capacidad de generar ingresos o de crecer patrimonialmente. Ejemplos clásicos sería educación que aumenta tu valor profesional, un negocio bien planificado, una herramienta que te permite producir más, o en algunos casos muy específicos, una vivienda. Pero atención, que algo pueda ser deuda buena no significa que automáticamente lo sea. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Escuchan que invertir en educación es deuda buena y se endeudan sin un plan, sin disciplina y sin retorno claro. O escuchan que comprar casa es deuda buena y compran algo que apenas pueden pagar, sacrificando toda su tranquilidad financiera durante décadas. La deuda buena solo funciona cuando cumple 3 condiciones clave. Primero, tiene un propósito claro. Sabes exactamente por qué te endeudas y qué esperas obtener a cambio. Segundo, tiene un retorno probable, no garantizado, pero sí razonable. Y tercero, tal vez el más importante, no ahorca tu flujo de dinero. Si la deuda te deja sin margen para vivir, para ahorrar o adaptarte a imprevistos, deja de ser buena inmediatamente. Pongamos un ejemplo sencillo. 2 personas piden un préstamo para estudiar. La primera investiga el mercado, elige una formación demandada, mantiene control de sus gastos y tiene un plan claro para usar ese conocimiento. La segunda se endeuda sin pensar, elige por impulso y espera que algo salga. Misma deuda, resultado completamente distinto. La diferencia no es la deuda, es la estrategia y la conciencia. Otro error muy común es usar la deuda buena como excusa para justificar consumo. Frases como, es una inversión en mí, o esto me va a ayudar a crecer, cuando en realidad no hay ningún plan detrás. Y eso no es deuda buena, es deuda mala, maquillada de inteligente. También hay que decir algo importante. La deuda buena no es para todos ni para todas las etapas de la vida. Si estás financieramente desordenado, sin fondo de emergencia y rodeado de deuda mala, incluso una deuda que en teoría podría ser buena se convierte en una carga peligrosa. Primero se construye estabilidad y luego se asume un riesgo. Y aquí viene una verdad que incomoda a muchos. Y es que a veces la mejor decisión financiera no es crecer rápido, sino no retroceder. Hay momentos en los que la prioridad no es invertir más, sino ordenar, simplificar y recuperar control. La paciencia financiera es una ventaja que casi nadie quiere desarrollar. La deuda buena no te promete comodidad inmediata, te exige disciplina, visión y responsabilidad. No te hace sentir rico hoy, te prepara para estar mejor mañana. Y por eso es menos atractiva que la deuda mala,
que seduce rápido y cobra caro después. Y entender esta diferencia cambia por completo la forma en la que ves el dinero. Ya no se trata de evitar a toda costa la deuda, sino de saber cuándo, cómo y por qué endeudarte. Y sobre todo de saber cuándo decir que no, incluso si todos a tu alrededor dicen que sí. En la siguiente sección vamos a entrar en uno de los métodos más poderosos para salir de deudas. No porque sea matemáticamente perfecto, sino porque funciona donde más importa, en la mente. El método bola de nieve. El punto de inflexión para miles de personas que lograron romper el ciclo. Hasta ahora hablamos del método bola de nieve y de por qué funciona también a nivel psicológico. Pero sería incompleto no hablar de otro enfoque muy conocido, el método avalancha. Y más importante aún, de algo que casi nadie explica. No existe un método universal, existe el método correcto para ti. El método avalancha funciona así. Ordenas tus deudas de la que tiene mayor tasa de interés a la menor, independientemente del monto. Pagas el mínimo en todas y atacas agresivamente la que tiene el interés más alto. Cuando la eliminas, pasas a la siguiente. Desde el punto de vista matemático, este método es impecable. Pagas menos intereses a largo plazo y optimizas cada peso que usas para salir de deudas. En una hoja de cálculo casi siempre gana la avalancha. El problema aparece en la vida real. Muchas personas empiezan con el método avalancha muy motivadas, pero abandonan a mitad de camino. ¿Por qué? Porque las deudas con mayor interés suelen ser grandes, pesadas y lentas de eliminar. Pasan meses, incluso años, sin sentir progreso real. Y cuando no hay sensación de avance, la disciplina se rompe. Y aquí es donde quiero que entiendas algo fundamental. Salir de deudas no es una competencia matemática, es un proceso humano. El mejor método no es el que ahorra más intereses, sino el que puedes mantener en el tiempo sin rendirte. Y por eso, más que discutir cuál método es mejor, la pregunta correcta sería, ¿qué método te mantiene constante? Si eres una persona muy disciplinada, ordenada, paciente y motivada por los números, la avalancha puede ser ideal para ti. Pero si en cambio vienes cansado, frustrado y necesitas ver resultados rápidos para no rendirte, la bola de nieve suele ser mucho más efectiva. Y aquí es donde entra el concepto más importante de todos, el orden real para pagar deudas. Y no es solo el orden por el monto o por interés, es el orden que combina tres cosas: impacto psicológico, impacto financiero y tu personalidad. El error fatal es mezclar métodos sin estrategias. Pagar hoy una deuda, mañana otra, luego volver atrás, usar la tarjeta solo esta vez, eso no es un método. Es supervivencia financiera y la supervivencia no te saca del problema, solo te mantiene a flote. El orden real implica tomar una decisión consciente y sostenerla. Elegir un sistema y comprometerte con él, cerrar la puerta a nuevas deudas mientras limpias las anteriores. Entender que este proceso no se trata de velocidad, sino de dirección. Y algo que casi nadie dice, el orden correcto no siempre es el más cómodo, pero sí el más claro. Cuando sabes exactamente cuál es tu próxima deuda a atacar, desaparece gran parte del ruido mental, dejas de improvisar y empiezas a ejecutar. Y ejecutar, incluso de forma imperfecta, es infinitamente mejor que planear sin actuar. Y en este punto del camino, muchas personas ya entienden los métodos, pero siguen cometiendo errores que los devuelven al inicio. Y en la siguiente sección, vamos a hablar de esos errores silenciosos, comunes y peligrosos que mantienen a la gente endeudada incluso cuando saben qué hacer. Hay personas que leen libros de finanzas, ven videos, conocen los métodos y aún así siguen endeudadas. No porque no sepan qué hacer, sino porque repiten errores silenciosos que sabotean cualquier avance. Y lo peligroso de estos errores es que parecen normales. El primero y quizá el más común es pagar solo el mínimo. El pago mínimo da una falsa sensación de responsabilidad. Te hace sentir que estás cumpliendo, cuando en realidad estás estancado. La mayor parte de ese pago no va a la deuda, va a intereses. Y es como intentar vaciar una piscina con una cuchara mientras alguien sigue llenándola. No tiene sentido.
El segundo error es tapar una deuda con otra. Sacar un préstamo para pagar la tarjeta, usar una tarjeta para pagar otra, refinanciarse y cambiar hábitos. Y esto no soluciona el problema, solo lo mueve de lugar, cambias de acreedor, pero mantienes la misma mentalidad. Y sin un cambio interno, el resultado siempre se repite. El tercer error es no cerrar la puerta a nuevas deudas. Muchas personas intentan salir de deudas mientras siguen usando la tarjeta por si acaso. Y ese por si acaso se convierte en un ancla. No puedes avanzar si sigues cavando. Salir de deudas requiere una pausa consciente en el consumo financiado. Otro error muy común es subestimar los pequeños gastos, cafés, delivery, suscripciones, compras impulsivas. No parecen graves, pero juntas forman una fuga constante de dinero. Y cuando estás endeudado, cada fuga importa. Y no se trata de vivir miserable, se trata de vivir consciente. También está el error de no tener un plan cero. Pagar lo que llega primero, lo que vence antes, lo que genera más ansiedad. Eso no es estrategia, es reacción. Y reaccionar financieramente te mantiene siempre detrás del problema. Y uno de los errores más peligrosos, creer que el problema se soluciona ganando más. Ganar más ayuda, claro, pero si no corriges la forma en la que manejas el dinero, más ingresos solo significan deudas más grandes. El desorden escala junto con el ingreso. Y todos estos errores tienen algo en común: mantienen a la persona ocupada, pero no la hacen avanzar. Mucho movimiento, poco progreso, y el cansancio que generan es enorme. Por eso tantas personas se rinden y aceptan vivir endeudadas como si fuera normal. La buena noticia es que reconocer estos errores ya es un paso gigante. Porque no se trata de fuerza de voluntad infinita, se trata de diseñar un sistema que te proteja de ti mismo. Y en la siguiente sección vamos a bajar todo esto a tierra con un plan claro, simple y accionable para que sepas exactamente qué hacer cuando termines este vídeo, sin excusas y sin complicaciones. Después de entender qué es una deuda, distinguir la deuda mala de la deuda buena, conocer los métodos y los errores, viene la pregunta más importante: ¿qué hago ahora exactamente cuando termine este video? Porque el conocimiento sin acción no cambia nada. Paso 1. Enfrenta la realidad completa. Anota todas tus deudas, todas. Monto, interés, cuota mínima. No para juzgarte, sino para tener claridad. Lo que no se ve, no se puede ordenar. Paso 2. Elige un solo método, bola de nieve o avalancha. No el que suena más inteligente, sino el que sabes que vas a sostener. Comprométete con él por completo sin improvisar. Paso 3. Cierra la puerta a nuevas deudas. Temporalmente, no es para siempre. Es para recuperar control. No puedes salir del hoyo si sigues cavando. Paso 4. Libera dinero. Reduce gastos innecesarios, renegocia si es posible, elimina fugas, no para castigarte, sino para darle fuerza a tu estrategia. Paso 5. Celebra cada deuda eliminada, no minimices el progreso. Cada cierre es una victoria real y eso alimenta la constancia. Este plan no es glamoroso, pero funciona. Y lo más importante, te devuelve el control. Ya no reaccionas, decides. Ya no sobrevives, avanzas. Salir de deudas no es solo un objetivo financiero, es un acto de respeto hacia tu futuro. Es dejar de vivir con el peso constante de obligaciones que no te dejan respirar. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente y constante. Si hoy entiendes que el problema no era cuánto ganabas, sino el orden en el que pagabas, ya diste un paso que muchas personas nunca dan. El control financiero no llega de golpe, se construye decisión a decisión. Y si este video te ayudó a ver tus deudas con más claridad, suscríbete al canal y deja tu like.
porque aquí seguimos construyendo educación financiera real, simple y aplicable para que el dinero deje de ser una fuente de estrés y se convierta en una herramienta para tu vida. Gracias.